pleno extraordinario de presupuestos con el que se daba ya una aprobación inicial o provisional de ese proyecto de presupuestos del año 2016. Yo no sé si comenzar por pediros una valoración de ese pleno extraordinario que tuvo lugar el viernes a cada uno y el resultado de ese pleno. ¿Quién quiere abrir fuego? Yo creo que el pleno de los presupuestos fue un pleno, pues, aunque yo sé que Marta va a decir que no y que se ofreció una imagen vergonzosa, o Víctor posiblemente más o menos comente lo mismo, pero sin embargo yo creo que fue un pleno más bien de trámite. Precisamente creo que hoy veíamos en un medio escrito que no sé si fue en Torrevieja, ayer un pleno duró 3 minutos para aprobar una modificación de crédito. En fin, vamos a ver, hay veces que nosotros hay algunos temas que nos pasamos francamente debatiendo, y sobre temas en los que ya se ha hablado en las comisiones. Si ya sé, Marta, que tú vas a decir que se roban los espacios de diálogo y toda esa serie de cosas que comentáis, pero es que hay cosas que son así, son cosas que ya hemos debatido en las comisiones. La gente de la calle ya sabe el posicionamiento de cada fuerza política, sabe la opinión que tiene sobre cada uno de los puntos, y lo único que quiere, al final la gente lo que quiere es que le digamos si presupuestos sí o presupuestos no. Todo este camino intermedio de no, pero es que yo miré a ver si me modificabas la partida, toda esa oportunidad ya se les dio y no la quisieron, no la aceptaron. Entonces lo que no puede ser es que tú te tomes tu tiempo en poniendo un ejemplo de esos que le gustan al señor Víctor Ruiz. Esto es como si te encargan hacer una casa y mientras la estás haciendo, pues a alguien le das la oportunidad de decir, oye, pero ¿y las ventanas dónde te...? No, ya te lo diré al final. Cuando esté hecha la casa, entonces ya te digo dónde quería las ventanas. Eso no puede ser. Eso se tiene que entender que no puede ser. Las modificaciones, lo que haya que hacer, hay que hacerlo sobre el plano, al principio. Ya esperar a que esté la casa hecha y entonces decir, no, es que tú la has puesto aquí, o esperar a que... No, la casa está hecha. Además, es bien sabido por todos que el tiempo apremia, y que hay determinadas modificaciones que, primero, que no se pueden hacer porque ya se dijo en las comisiones, porque no había dinero para hacerlas. Y hay otras que sencillamente, pues los que gobernamos tenemos un mandato y lo vamos a cumplir, le guste más a la oposición o le guste menos. Entonces eso tienen que entender que lo llevemos a rajatabla. Entiendo que te refieres al hecho de que ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición se incluyeron en ese presupuesto. Porque no es necesario recordar, ojo, yo ni lo justifico ni lo dejo de justificar, no hace falta recordar, pero en el presupuesto de 2012 se presentaron X miles de enmiendas, no recuerdo ahora si fueron 3 o 4.000 o 5.000, y fueron rechazadas todas. O sea que ahora, porque de 30 se han rechazado, no, ha habido una que se ha aceptado. Pues me parece a mí que no es para arrancarse las vestiduras, entiendo. Bien, yo, claro, esto la suerte de venir a veces con Rafa, que te da artillería para lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, voy a intentar. Si sabes que lo hago. Claro, por eso. Para que la gente no se aburra en casa. Por supuesto. Voy a empezar por la primera mentira, y es que en el presupuesto del 2012 se presentaron 3.000 enmiendas. Es falso, ningún grupo municipal presentó enmiendas. Solamente hubo. Lo que se presentaron fueron alegaciones al presupuesto, 3.000, que se descartaron todas de golpe por un informe del interventor porque tenían un defecto de forma. Las alegaciones al presupuesto solo se pueden presentar en 4 casos tasados por la ley, y ninguna de esas, todas por cierto militantes del Partido Popular, ninguna de esas 3.000 alegaciones cumplían ninguno de los 4 requisitos que te dice la ley. Por tanto, es falso que se rechazaran 3.000 enmiendas, porque no se presentó ninguna. Decía el señor Almagro que el pleno ponía como ejemplo, ¿no?, el pleno de Torrevieja, que duró 3 minutos. Este hubiese durado también 3 minutos si la oposición no hubiese presentado ninguna propuesta al pleno, porque 3 minutos fue precisamente lo que tardó el concejal de Hacienda en explicarle a los orguilanos cuál era el presupuesto que se quería presentar. Yo entiendo que no tuviese la capacidad para defenderlo, porque son unos presupuestos que no hay Dios que lo defienda, ¿no? Y yo eso también lo comparto. El ejemplo de la casa y el por qué no se aceptaron las enmiendas. Mire,
El problema viene, dice, es que a ustedes les ofrecimos la oportunidad de construir la casa cuando estaba solo el solar. Mentira, ustedes nos quisieron vender una casa que ya estaba construida porque el presupuesto ya estaba hecho. Y lo que hicimos fue, por el procedimiento que está legalmente establecido para los grupos municipales para modificar ese presupuesto, es presentar enmiendas. Y entre ellas, pues Cambiemos Orihuela presentó 8, el Partido Socialista presentó otras 30 y entre todas estas pues se fueron debatiendo. Por ejemplo, crear ayudas para becas para la investigación del patrimonio histórico, 100.000 euros para el fomento del empleo, porque ustedes tenían solo 46.000, nosotros nos parecía poco dinero, recuperar el 86% del presupuesto de la Concejalía de Pedanías que ustedes han eliminado, el 55% del presupuesto de juventud que ustedes han eliminado, por ejemplo, o darle 100.000 euros más a la empresa Hildo que emplea a personas con discapacidad. Lo que se vio en ese pleno es simplemente lo que llevamos algunos viendo durante toda la legislatura, lo que pasa es que sirvió para que algunos de ustedes se quitaran la careta, y es que no tienen ninguna voluntad en absoluto de cerrar ningún acuerdo con nadie, salvo con Ciudadanos, porque sinceramente ustedes, si hubiesen tenido una escasa voluntad política, habrían aprobado algunas de las enmiendas porque eran razonables. Ustedes, lo que pasa es que cuando la propuesta viene del PSOE, o cuando en su caso también viene de Cambiemos Orihuela, solo por el hecho de llevar ese logotipo en la enmienda, directamente las rechazan, y eso es desde luego un ejemplo de poca capacidad y de cintura política que ustedes tienen. Es un presupuesto, en realidad, esto sí que me gustaría dejarlo claro. Yo creo que nadie puede discutir que Orihuela necesita un presupuesto, y eso lo tenemos todos clarísimo. ¿Hace falta hacer un presupuesto nuevo? Claro que sí. También creo que ningún ciudadano ni ciudadana que nos esté escuchando entiende que aprobemos a finales de 2016, porque si entra en vigor será la última semana de 2016, el presupuesto para 2016. Oiga, por ponerlos un ejemplo de que lo reduzco al absurdo. Yo soy el tesorero de mi comparsa y yo, cuando presento las cuentas, presento un presupuesto para el año siguiente, y no se me ocurre entrar en el ejercicio o terminar el ejercicio para aprobar un presupuesto que ya es ficticio. Todo eso ya me lo he gastado. Entonces no tiene ningún sentido, salvo que este presupuesto lo que quiera es regularizar todo lo que se ha gastado sin poder gastarse. Ustedes no tenían dinero en muchísimas partidas para poder gastárselo, se lo han gastado y ahora necesitan ponerle ese dinero a esas partidas, porque entonces, si no, aflorará ese desastre económico que ustedes han creado. Y por último, las prisas, claro que hay prisas, yo lo entiendo. Es que si este presupuesto, si hay alegaciones al presupuesto, no puede entrar en vigor si se respetan los plazos legales. No puede entrar en vigor porque, de hecho, ya se pidió un informe al secretario y en el que el secretario dijo se tienen que respetar los plazos legales. Si ustedes cumplen el informe del secretario, este presupuesto no puede entrar en vigor porque el tiempo no le da. Yo no sé hasta dónde van ustedes a estar dispuestos a llegar y si se van a saltar la ley con tal de aprobar un presupuesto que no tiene sentido ahora. Hoy tendríamos que estar hablando del presupuesto de 2017. Yo, antes de entrar en cuestiones técnicas, me gustaría hablar de una serie de cosas que me parecen como muy básicas. Ha dicho el señor Almagro que hay plenos que son simples trámites y que esto es una cuestión de presupuestos sí o presupuestos no. Mire, no. La gente no quiere que haya unos presupuestos. La gente lo que quiere es que se debata sobre qué presupuestos. Digamos que lo importante no es que se aprueben unos presupuestos, sino que se aprueben unos presupuestos que se adecúen a las necesidades de la ciudad de Orihuela. Si no, da igual que se aprueben unos presupuestos que no sirvan para resolver los problemas que tiene esta ciudad. Con lo cual, creo que negar o imposibilitar el debate, el sano debate democrático que tiene que haber en torno a un proyecto que además es el documento más importante que un gobierno tiene que ejecutar a lo largo de un año, me parece que es totalmente descabellado. Creo que lo que ha pasado aquí, porque además es que el señor Almagro, que está como muy prolífico en sus metáforas, las metáforas también, pero las metáforas son comparaciones que ejemplifican la realidad, y la que usted ha puesto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la elaboración de unos presupuestos. Usted dice que nosotros hemos tenido oportunidades de participar activamente en la elaboración del presupuesto. Pues mire, les recuerdo que llevamos meses y meses, casi desde que comenzó la legislatura, solicitando en público y por escrito que tengamos acceso, que tuviésemos acceso a ese proyecto de presupuestos que estaban ustedes elaborando para proponer cosas, y no nos han dejado hasta que no han activado todo este proceso
proceso legal, porque recordemos también que existe todo un procedimiento legal y regulado según el cual los grupos de la oposición tienen la opción de formalizar sus propuestas para el presupuesto, porque la casa no está construida. De hecho, ahora mismo recordemos que el presupuesto está publicado porque los propios ciudadanos tienen la posibilidad de presentar alegaciones, y esto es legal y esto tiene sentido, porque no estamos hablando de la aprobación, de la simple aprobación de un presupuesto, sino de qué presupuesto, como decía. Y nosotros, cuando presentamos enmiendas, en absoluto estamos tratando de bloquear, como se dijo el otro día, por activa y por pasiva, la labor del gobierno. Claro que estamos interesados en que se aprueben unos presupuestos, pero evidentemente nosotros tenemos un proyecto de gobierno que defender, que es con el que nos presentamos a las elecciones y que encaja con nuestro programa y nuestra ideología. Y yo creo que aquí el problema de base es que el gobierno no tiene un proyecto de gobierno que defender, que es lo que precisamente se transmite o se materializa en unos presupuestos. Y dado que no hay un proyecto de gobierno que defender, no hay defensa posible, y por tanto nos ocurren cosas tan delirantes como la que ocurrió el otro día en el pleno de los presupuestos, que se nos negó la posibilidad de hacer un debate democrático sobre cuál tiene que ser el camino o el futuro de esta ciudad. Toda esta teoría de Marta está muy bien, pero hace agua por todas partes. Desde el punto de vista democrático y básico, como dice ella, que es que no querer entender que hay unos grupos que son mayoritarios, que son los que gobiernan, y que se les ofreció la posibilidad de colaborar. Pero claro, lo que no pueden entender o no quieren entender es que los que gobiernan no vamos a coger el programa de Cambiemos. Es que eso les cuesta a ellos entenderlo. O sea, ellos tienen que entender que tenemos que desarrollar el programa del Partido Popular y de Ciudadanos. Con lo cual, pretender que el PP y Ciudadanos adopten el programa de Cambiemos o del Partido Socialista, pues me parece poco menos que utópico y fuera de cualquier realidad. A mí, de verdad, lo que me sorprende, lo que me llama mucho la atención es la forma en que la señora Gracia, doña Carolina Gracia, es como se desentiende de estos temas, porque realmente no olvidemos que es la culpable de todo lo que está pasando. Es la culpable de todos los problemas que tenemos hoy en día, porque es una persona que fue concejala de Hacienda durante 3 años, se desentendió de la concejalía, no quiso saber nada, no hizo presupuestos del 13, no hizo presupuestos del 14, no hizo presupuestos del 15. Cuando le preguntan dice, no, es que como el PP me los iba a rechazar. Falso, mentira. Tú ibas a pleno, llevabas los presupuestos, el pleno te los rechazaba, si es que te los rechazaba, porque es mucho suponer que los iban a rechazar, y tú te ibas con tu proyecto a la Junta de Gobierno, lo aprobabas y tenías presupuesto. Así que no olvidemos, y eso la ciudadanía lo tiene que tener clarísimo, que el problema que tenemos hoy en día encima de la mesa ha sido creado por doña Carolina Gracia, y creo, francamente, el otro día se lo decía tanto para que lo escucharan pues tanto los verdes como los que fueron socios, como los propios miembros del Partido Socialista, que debían ser conscientes de que la señora Gracia les había causado un 7 durante la época de gobierno. Y me parece además lógico, por otra parte, que no comparezca todo este tipo de entrevistas en la radio o en los medios de comunicación, porque es que tiene muy poco que decir, que salvo esas cosas que dice ella, que se pone, que hace como que se enfada y que como tal, pero bueno, las realidades son las que son y ya está. Es verdad, el otro día íbamos con prisa. Claro que teníamos prisa por terminar el pleno, todo el mundo sabe, y si no es que llamarse a engaño, todo el mundo sabe que teníamos que correr mucho, que estaba pendiente de publicarse luego en el boletín, que vamos muy mal de tiempos, si lo hemos dicho desde el principio, pero es que además yendo mal de tiempo, pues ella dirá que no, la señora Guillén dice que no, pues bueno, pero nosotros decimos que esas propuestas, esas enmiendas que presentaron fueron para torpedear, para hacer perder el tiempo, que sí, bueno, si tú tienes tu concepto, yo tengo el mío, una presentada en la oficina de correos un día a las 8 de la tarde para que esa ya no te llegue al día siguiente, sino que te llegue al otro, en fin, todo ese tipo de artimañas que la señora Gracia pues se conoce muy bien, pero que bueno, oiga usted, aquí estaremos nosotros para resolverlas. En cuanto al tema de
como decía, de las artimañas, pues no, lo vamos a obviar. No vamos a incumplir la ley, como está diciendo el señor Ruiz, que dice, no, van ustedes a incumplir la ley. No. Bueno, eso es otra de las polémicas que ha habido, porque efectivamente, el PSOE incluso ha amenazado con ir a la Fiscalía. Efectivamente. Mire, la ley dice muchas cosas y eso no lo dice. Aquí el señor Ruiz ya se ha erigido aquí en juez, en parte y en todo, como suele ocurrir, y ya está, como cuando decían esto es nulo, pues mire usted, pero no es ni la señora Gracia ni el señor Ruiz quien tiene que decidir eso. Y nosotros no es que estemos convencidos, es que estamos seguros de que no estamos incumpliendo la ley. Bien, pues sí, a mí me alegra mucho de que ustedes lo tengan clarísimo. Voy a ir por partes, por lo que ustedes han dicho, que como les digo ya siempre deja muchísimos frentes por los que poder hablar. Yo sé ya que para usted el PSOE tiene la culpa de la muerte de Kennedy y del cambio climático, y también de que no hayan presupuestos o de lo que fuera, todos los problemas. Claro, es que aquí no ha gobernado jamás el Partido Popular en Orihuela, no ha estado 25 años, siempre ha gobernado el PSOE, y por tanto todos los problemas endémicos que tiene este ayuntamiento son culpa de Carolina Gracia, del Partido Socialista. Pues ya les digo, Benedicto XVI renunció al papado porque el Partido Socialista de Orihuela se lo pidió. Bien, claro, usted dice, es que ustedes no quisieron participar, ¿de qué? De un presupuesto al que ustedes mismos, además usted mismo, firmado por usted, negó el acceso al Partido Socialista porque jamás ha querido hablar con el Partido Socialista. El pleno último fue directamente el momento en el que se rompió cualquier puente posible entre el Partido Socialista y el Partido Popular para tratar ningún tema, porque asistimos al hecho evidente de que para ustedes opinar, que es lo que hizo el Partido Socialista o lo que hizo también Cambio en Orihuela, es simplemente bloquear la actividad municipal. Y eso también dice mucho del nivel de cultura democrática que tiene usted o que tiene su partido, que ya le dije también en el pleno, no se podía esperar otra cosa de un alcalde que precisamente fue candidato a la alcaldía en contra del mandato de su propia militancia. Pues eso ya te hace entrever que a partir de ahí cualquier cosa es posible en términos democráticos. Y usted dice, es que los que gobiernan en minoría tienen que cumplir su programa. Pues mire, si usted precisamente gobierna en minoría, tendría que tener más cintura política, porque hoy está contando con Ciudadanos. Eso me parece bastante curiosa, la alegría con la que el señor Almagro se mete siempre en el terreno fangoso de culpabilizar al Partido Socialista y al gobierno de la legislatura anterior de que no se hubieran aprobado presupuestos más allá de 2012, cuando es claramente conocido por toda la gente de Orihuela que si no hubo presupuestos más allá de 2012 fue precisamente por el boicot que hizo su propio partido, que le hizo su propio partido al gobierno que estaba gobernando en minoría, con lo cual que ellos ahora mismo estén haciendo determinados logros políticos, viviendo de las rentas de la política sucia que hizo su propio partido en la legislatura anterior y que no haya el más mínimo reconocimiento, pues esto me parece cuanto menos asombroso, sobre todo teniendo en cuenta que es conocido por la mayoría de gente. Dice usted, señor Almagro, que no pretendamos nosotros que apliquemos que apliquen ustedes el programa de Cambiemos Orihuela o el programa del Partido Socialista. Yo la verdad es que en este caso les recordaría el tipo de enmiendas que nosotros hicimos al presupuesto, que no hacían más que rescatar mociones que ya se han aprobado por unanimidad en el Pleno. Y de hecho yo también me pareció bastante curiosa la actitud de tensión que había el otro día en el Pleno de los presupuestos, que entraba en contraste absoluto con la actitud relajada y cordial que había habido en el pleno anterior en la que se debatían mociones. ¿Qué ocurre? Que las mociones son simplemente impulsos políticos que no tienen una vinculación concreta con la actividad política del equipo de gobierno, mientras que en los presupuestos se materializan todas esas propuestas, digamos, de todos los grupos, redistribuyendo o distribuyendo los recursos públicos en aquello que se quiere hacer y priorizando. Es decir, hay un deber de concreción de todo aquello que se quiere hacer. Entonces, en el pleno de los impulsos políticos todo es maravilloso y todos somos muy amigos, pero en el pleno en donde realmente se tienen que materializar y concretar las propuestas, de repente no puede haber debate y de repente el Partido Popular y Ciudadanos nos van pasando el rodillo y van rechazando todas las enmiendas. Yo sinceramente creo que no es que ustedes, por supuesto, ustedes
también tenían prisa y tenían urgencia, pero esta urgencia respondía a que, como estamos haciendo este sinsentido de aprobar en la última semana de diciembre los presupuestos de 2016 para 2016, si no alcanzan ustedes a cumplir los plazos, el fracaso político va a ser y el ridículo va a ser pues espantoso, ¿no? Si nosotros ahora mismo si ustedes ahora mismo estuvieran haciendo lo que tienen que hacer, que es dedicar los recursos y la energía de los funcionarios en hacer los presupuestos de 2017, estar hablando desde ya de las inversiones que hay que hacer para 2017 y de todos los proyectos que se van a llevar a cabo, no tendrían ese miedo, porque si no cumplieran estos plazos no pasaría nada, porque el presupuesto podría aprobarse más allá del 31 de diciembre. Y lo que ocurre es que ustedes nos negaron el debate porque no querían que la gente entendiera que ustedes estaban votando que no a enmiendas que nosotros estábamos haciendo, que ni siquiera tenían que ver con un programa político, una ideología concreta, sino que son cosas de sentido común, como planes de empleo, como el plan de patrimonio que hemos hablado 1.000 millones de veces, como promoción del elemento verde en nuestra ciudad, como un plan de choque contra la pobreza, como promoción del transporte escolar o aumento de las partidas de pedanías y todo este tipo de cosas. Deberían ustedes intentar explicarle a la gente en qué les va a beneficiar el presupuesto que ustedes están haciendo, porque en el fondo lo que ocurre aquí es que ese presupuesto únicamente le beneficia a un equipo de gobierno que se ha gastado más dinero del que debería, porque es un presupuesto que, como he dicho otras veces, no incluye nada nuevo, sino que se limita simplemente a heredar partidas de años anteriores, incluso adelgazar partidas que a nosotros nos parecen fundamentales, como la educación y sanidad. Yo ahí lo único que decir que lamento, más lamento por un lado y me alegro por otro, que la señora Guillén llegue de nuevas a todo esto y todo esto le pille un poco pues así como digo, de nuevas. No, ella no puede entender, entiendo dentro de su bondad, que haya habido gente que se haya dedicado pues a vegetar, como era siendo su obligación trabajar, porque como dice Ruiz, no, es que los males los tiene no, mire usted cuando llegó al gobierno hace 4 años, en este caso 5, usted tenía una responsabilidad. Si lo que usted encontró, como nos ha pasado a nosotros, estaba por los suelos, su obligación, la obligación del gobernante, es arreglarlo y no decir, no, esto como es muy difícil, esto está cuesta arriba, esto no hay quien lo arregle, pues entonces me dedico pues a lo que yo sé, que es mi política sectaria de mover a los empleados hacia donde yo quiero, esto me los traigo, esto me los llevo, y en política económica no, mira, no, yo me desentiendo de esto porque esto no hay quien lo arregle. Pues mire usted, pues no, nosotros hemos cogido el toro por los cuernos y nos hemos dedicado a arreglar cosas. Eso que dice usted, que nos hemos gastado más de la cuenta, pues no, más de la cuenta no, aquí no nos hemos gastado más de la cuenta, nos hemos gastado pues un montón de millones de euros, pero en arreglar cosas, en pagar deudas. Aquí el dinero no se ha pagado en fiestas ni en los bares. Aquí todos sabemos que el dinero nos lo hemos dedicado a gastar en facturas en los cajones, que ya estaba bien. Sí, que el señor Ruiz dirá, no, pero es que eran de la época que fueran. De la época que fueran, pero eso había que hacerlo. Hemos encontrado una partida que decía que debíamos 4 millones de euros al INEN y resulta que no se los debíamos. También eso lo podían haber hecho ustedes en su época. En fin, nos hemos dedicado a sanear las cuentas. Eso por un lado. Bueno, lo digo por lo que dice que es que nos hemos gastado de más. No, mire usted, lo gastado está ahí y está fiscalizado y no tiene vuelta de hoja. Pero lo que sí que me interesa mucho de verdad es, entiendo lo de la bondad, Marta, es porque no pueden, ella sigue transmitiendo que es que la culpa de que estemos con el presupuesto del 2012 es del PP. Y yo necesito que entienda, y además de verdad encarecidamente le voy a decir a su compañero Carlos Bernabé que se lo explique, que no, que la señora Gracia, como concejala de Hacienda en 2013, 2014 y 2015, hace un presupuesto, lo lleva a pleno, el pleno se lo rechaza y ella se va a Junta de Gobierno y tiene presupuesto. Quisiese el PP o no quisiera. ¿Puedo contestar ya? No, perdón, que tengo que seguir. Vale, pues nada. Pero que eso me gustaría que lo tuviese usted claro.
que el PSOE pudo, o mejor dicho, el PSOE, la señora García como concejala de Hacienda pudo sacar presupuestos en el 13, en el 14 y en el 15. De verdad me gustaría que lo tuviese eso claro. Quisiera el PP o no quisiera el PP. Pero bueno, luego ya el resto ya digo, nos hemos dedicado, como dice, el presupuesto este que presentamos, evidentemente que es un presupuesto técnico. Si este no es el presupuesto que teníamos nosotros en enero encima de la mesa del interventor, ¿en qué se parece? En nada, ¿eh? Nosotros teníamos previsto hacer montones de cosas, montones de actividad, inversiones, terminar el centro cívico de la Aparecida, pero bueno, el presupuesto, todos sabemos ya lo que pasó, y es que desde enero estuvo en un cajón. Y estuvo en un cajón hasta que pues alguien lo quiso desempolvar. Eso ya nos llevó al verano. En verano la persona que lo desempolvó dijo que las cuentas del ayuntamiento, estando como estaban, él se negaba a resolver los presupuestos si antes no estaban arregladas primero las cuentas, las que hemos hablado, los pagos de facturas pendientes a proveedores desde hacía pues, la intemerata de años, que también se ha arreglado. Se han dado de baja todas aquellas deudas de 2012 hacia atrás. También ha supuesto una carga de trabajo importantísima para los funcionarios. En fin, toda esa actividad que se llevó además a cabo durante, muchos recordarán, durante el mes de agosto, que en el mes de agosto estábamos muchos, sobre todo el área económica, en el mes de agosto se trabajó mucho y bien, pues nos han llevado a esto, a ir francamente de tiempos para este presupuesto, que insisto y que recuerdo que no es el del Partido Popular ni el de Ciudadanos. Este es el presupuesto al que hemos llegado después de hacer múltiples cantidad de correcciones que nos han venido dadas desde la intervención del ayuntamiento. Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Mire, una última dirección para cada uno y nos despedimos. Vale, pues yo me voy a limitar a explicarle una cosa y le pediría al señor Almagro que si no lo entiende, porque entiendo que es difícil para él entenderlo, pues que pida ayuda pues a sus técnicos del área de igualdad o a su propia concejala que puede que entienda algo más de feminismo que él. Es profundamente machista lo que acaba de hacer. Acaba de decir que tengo que preguntarle o pedirle que me explique a mi compañero Carlos Bernabé no sé qué cosa sobre los presupuestos. No, al revés. Mire, no, déjeme hablar porque yo pacientemente es que no es así. Déjeme hablar porque yo pacientemente le he escuchado toda su intervención. Ha dicho usted que es que yo soy muy buena. Y ha dicho usted que es que yo tengo que, claro, con esta bondad y esta visión mía, me creo cosas y que tengo que pedirle a mi compañero que me explique cosas. Eso es infantilizar y descalificar. Y es una actitud y una dinámica a la que no pienso acostumbrarme. Y yo entiendo que usted no lo pueda comprender, porque vive usted en otra década o en otro siglo. Pero eso es profundamente machista. Cójase este manual, pregúntele a su concejala o pregúntele a la técnico de igualdad. Pero no consiento que usted me infantilice y mucho menos en los medios. No se lo consiento, no se lo voy a consentir. Como usted comprenderá, no es algo que usted me tenga que consentir o no. No. O sea, bueno, precisamente, David, por este tipo de ataques maleducados son los que me hicieron a mí ya decirle en una ocasión: no me siento nunca en una tertulia con el señor Almagro, porque en cualquier caso con cualquiera de sus compañeros siempre hemos mantenido el respeto que merece cualquier persona, salvo hasta que te lo faltan, como suele hacer el señor Almagro. Así que creo que debería usted pedirme disculpas. Perdón. Y si no me pide usted disculpas hoy, debería pedirme disculpas. Pero yo creo que el otro día, porque lo que usted hace es descalificarme delante de todo el mundo, infantilizarme, cuando sinceramente yo llegaré aquí nueva, pero usted también llegó nueva y creo que todo el mundo sabe que quién responde y cómo ante las situaciones. Necesito un minuto. Necesito un minuto para decir que precisamente. Pero ya muy rápidamente, porque no hemos hecho ni siquiera la pausa de publicidad. Creo que he demostrado mucha más solvencia que usted en muchas ocasiones, señor. Estoy seguro. Sinceramente creo que me estoy seguro. Sí, estoy seguro. Pero déjeme hablar, por favor. No, únicamente para decir que el otro día en el Pleno se pudo observar claramente
parte cómo desde Cambiemos y desde el Partido Socialista se intentaba provocar al Partido Popular con continuos insultos, con continuos ataques, que si éramos unos dictadores, que si éramos unos... en fin, que todo el mundo pudo ver cómo no entramos al trapo. Ellos verán siempre tertulia tras tertulia, ellos prueban a ver si no... Donald Trump a vuestro lado se queda en hombre, nada en mantillas. Claro. Bueno, yo desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. No hemos hecho ni siquiera la pausa de publicidad. Despedimos esta tertulia. Agradezco a los tres que hayáis estado como cada miércoles aquí, a Rafael Almagro, a Víctor Ruiz y a Marta Guillén. Muchas gracias.